Estábamos viendo que este Amós, este siervo de Dios que el Señor llamó, pues fue un hombre que propiamente no provenía de lo que en la Escritura se le conoce como la escuela de los profetas. Amós, su actividad principal era ser un agricultor, un ganadero, ¿verdad? Y Dios lo llamó ahí de entre sus múltiples ocupaciones, porque era un hombre ocupado, lo llamó a ir a profetizar, ir a servir, dar la palabra, un mensaje al reino del norte. Amós era un habitante de Tecoa, que era una ciudad que estaba en el reino del sur o de Judá. Entonces el Señor lo llama a ir a predicar a Israel, al reino del norte. Y bueno, ahí está, en eso nos encontrábamos cuando una de las cosas que Dios le manda a Amós es a hablar juicios contra las naciones vecinas del pueblo de Israel. Y veíamos la vez pasada el versículo 1-2, que es importante, digo, algunas cosas, toda la palabra es importante, pero remarcando algunas cosas que comentábamos la vez pasada. Dice Amós 1-2, dijo, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Tener en cuenta, decíamos en aquella ocasión, que cuando Dios habla, pues lo habla en serio, ¿verdad? Y estos juicios que el Señor dicta o trae sobre estas naciones a las que Amós profetiza, pues se cumplieron cabalmente. Entonces estuvimos viendo acerca de estas naciones como Siria, que Dios trajo un juicio por su crueldad contra los habitantes de Galad. Vimos cómo también Dios en Amós del 1:6 habla contra un juicio contra la nación filistea por su comercio acerca de los esclavos. Amós también, Dios a través de Amós establece un juicio contra Fenicia por no guardar el pacto de hermanos que tenían con el pueblo de Dios. Hay un juicio contra Edom en el capítulo 1, versículo 11, por ese rencor, esa falta de perdón que la nación de Edom tenía contra los descendientes de Jacob. Ya no vamos a mencionar otras cosas que ya vimos en esa ocasión, solamente estamos haciendo un repaso. Hay otro juicio contra Amón, que también era pariente cercano de los israelitas por su trato cruel, e inhumano contra incluso mujeres que esperaban a sus hijos, en Amós 1:13. Vimos también el juicio contra los moabitas por su venganza descontrolada y su odio. Si se fijan, todos estos juicios son contra situaciones de pueblos que se ensañaron contra otras naciones. Cuando Amós está dando estos juicios, seguramente en una plaza pública ahí en Israel, probablemente los israelitas veían esto como pues algo digno de alabanza, porque estas naciones eran enemigas de Israel. Entonces, cuando Amós está declarando estos juicios, pues, probablemente ellos han de haber dicho, no, pues bien dicho, ¿verdad? Porque eran juicios contra naciones enemigas de Israel. Sin embargo, cuando también por boca de Amós empieza a hablar en contra de juicios con respecto a Judá e Israel, las cosas pues no marchan o no son del todo agradables. Cuando nosotros a veces, como dice la Escritura, a veces vemos la paja en el ojo ajeno, ¿verdad? Y no vemos a veces que nosotros tenemos una viga. Nosotros a veces nos alegramos de que en un momento dado pues venga un juicio, una reprensión o algo en contra a lo mejor de un vecino o en contra de alguien que nos ha estado perturbando la paz o nos ha estado haciendo guerra, y de repente a lo mejor dentro de nosotros, cuando no somos espirituales, pues llegamos a lo mejor esbozar internamente una sonrisa cuando Dios nos dice que no nos alegremos del mal de nuestro enemigo, ¿no? Entonces, probablemente los israelitas, al estar Amós hablando de estos juicios, decían, bueno, qué bueno que finalmente se va a hacer justicia, ¿verdad? Pero no sabían que ellos tenían una viga, pues así de grande, ¿verdad? Vamos viendo ahí en el versículo 4 del capítulo 2, porque aquí entonces empieza Amós a proferir juicios contra
el reino del sur contra otra nación vecina de los israelitas. Y en este juicio vamos a ver básicamente que el juicio viene ya no por cosas que habían hecho como otras naciones, sino cosas que tenían que ver con el pacto de Dios. Dice el versículo 4, así ha dicho Jehová en Amós 2:4, por 3 pecados de Judá y por el cuarto, que era así como una ratificación del juicio que no se iba a postergar. Dice, no revocaré su castigo. Fíjese, el castigo, a diferencia de las otras naciones que habían sido crueles contra sus enemigos, que habían aún abierto los vientres de las mujeres encintas, que habían traficado con esclavos y que habían hecho cosas así perversas de alguien contra otro. En el caso del pueblo de la tribu de Judá o del reino del sur, dice que ellos, ¿cuál fue su pecado? El versículo 4. Ahí lo tiene, ¿no? Para que menospreciaron la ley de Jehová. Entonces, es importante que nosotros veamos esto, porque Dios quiere que nosotros tengamos bien presente que no debemos, como hijos de Él, menospreciar su palabra, menospreciar sus mandamientos, tenerlos por menos. Pablo le escribe a los tesalonicenses, en el capítulo 5 les dice, no menospreciéis las profecías. Y cuando Pablo le está hablando a los tesalonicenses acerca de que no menosprecien las profecías, está hablando de estos mensajes. Está hablando de los profetas mayores y está hablando de los profetas menores, en estricto sentido. No está hablando necesariamente de las profecías que luego a veces se dan en la iglesia, no está hablando de esas profecías, aunque también pudiéramos decir que se incluye. Pero él está hablando de la profecía escrita, de los mayores y de los menores. ¿Se acuerdan que una de las cosas que el Señor les dijo a sus discípulos cuando resucitó, qué les subrayó, qué les recalcó que ellos no habían tenido en cuenta? De cosas que estaban en la Escritura y que hablaban del Señor Jesús. ¿Qué les dijo? Que ellos habían ignorado o menospreciado o tenido en poco o no considerado, póngale todos los sinónimos que quiera, la ley y los profetas, cosas de las cuales estaban escritas acerca de Él, ¿ok? Entonces, algo que nosotros tenemos que aprender, hermano, es a no menospreciar la ley del Señor. Dice, y no guardaron, ¿qué? Sus ordenanzas, o el pacto, sus ordenanzas. Dios quiere de nosotros un pueblo obediente, pero no una obediencia fundamentada en nuestras fuerzas, vamos a decirlo así. Quiere una obediencia que esté motivada por por el amor. La obediencia del cristiano y las obras de obediencia del cristiano, lo que lo motiva es el amor, no la ordenanza per se. O sea, no es por razón del mandamiento de la letra, sino es por un amor que tenemos por haber entendido el amor grande de nuestro Dios, que no se compara nuestro amor con el amor de Él, ¿verdad? Pero hemos entendido su grande amor, o al menos estamos queriendo caminar en ese entendimiento, y eso es lo que nos impulsa a nosotros a obedecerle. Eso es nuestra motivación. No es que si nos estén a lo mejor en el púlpito diciendo asa, esa no es la motivación, sino la motivación es aprecio, valoro, entiendo tanto el amor de mi Dios, que envió a su Hijo a morir por mis pecados, que se dio por mí en la cruz del Calvario. No lo alcanzo a entender, no lo alcanzo a comprender, pero gracias, Señor, porque yo siendo un vil, miserable, pobre, ciego y desnudo, tú diste tu vida por mí, y yo, Señor, quiero vivir una vida de obediencia. Yo sé que yo no puedo por mí mismo, pero sé que tu Espíritu Santo me va a ayudar a ser una persona que viva agradándote a ti, y me va a impulsar, y me va a guiar, y me va a ayudar, ¿sí me estoy explicando? Y me va a transformar, y me va a cambiar, y tenemos que entender el mensaje así, porque si no nos vamos a quedar solamente en el espíritu de la letra, ¿no?
Pero el juicio que vino sobre el pueblo de Judá fue porque ellos menospreciaron la ley y no guardaron sus ordenanzas. Y dice la palabra, les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Bueno, aquí todavía los que oían del pueblo de Israel, del reino del norte, estas palabras decían, bueno, pues al fin, pues todavía no nos toca, ¿verdad? Qué bueno que también por estos pecadores del reino del sur de Judá, pero aquí viene también un juicio contra el pueblo de Israel. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. Fíjese cuáles son los pecados del reino del norte. Porque vendieron por dinero al justo. O sea, todo lo que nosotros vemos de injusticias aquí y en China, y en la Conchinchina, o sea, no están ahí en el olvido, ¿eh? O sea, Dios las tiene bien presentes. Y un tiempo a esta tierra la va a juzgar y a las naciones las va a juzgar y también a aquellas personas, aquellas naciones que hicieron estas cosas, Dios también en el juicio final también las va a juzgar. Entonces, no crea que todo va a quedar ahí en el olvido. Porque vendieron por dinero al justo y al pobre, fíjese hasta dónde llegaba su maldad de los israelitas. A pesar de que estaban, ya le platiqué la vez pasada, que en este tiempo gobernaba un rey que se llamaba Jeroboam II. Y Jeroboam II, en el reino del norte, llevó al pueblo de Israel a tener prosperidad militar, económica, de una manera que, de renombre. Fue una cosa muy importante durante sus tiempos. Sin embargo, a pesar de esta prosperidad, entre comillas, militar, política y económica, sin embargo, había mucha injusticia, como la vemos ahora. O sea, las cosas no han cambiado. ¿Por qué no han cambiado? Porque los hombres seguimos siendo los mismos. Los hombres de hoy, del siglo XXI, son los mismos, hablando del corazón, de la mente corrompida y pervertida y alejada de Dios, son los mismos que hace 2000, 3000 años. Somos los mismos. Y fíjese hasta dónde llegaba su maldad. Al pobre lo vendieron por un par de ¿qué? De zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos. Imagínate, aunque está hablando en sentido figurado, está hablando de una actitud de la gente por encima de otra, del fuerte contra el débil, ¿verdad? Tuercen el camino de los humildes. Aquí sí humildes está hablando en el sentido de situación económica, ¿no? Y aún espiritual. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven. Fíjese la promiscuidad, la perversidad en el área sexual, profanando mi santo nombre. Entonces, no son cosas ajenas a nosotros hoy. Pederastía y todo lo que conoce, habido y por haber, ¿verdad? De desviaciones sexuales, lo mismo. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. O sea, viven vidas disolutas, en francachelas, pero eso sí, muy, muy religiosos. Eso es lo que está queriendo decir. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros, aquí el Señor está haciéndoles recordar cosas que Él hizo en el pasado a favor de ellos y cómo a través de esas cosas les mostró misericordia. Igual que a nosotros, ¿verdad? Nos rescató de las tinieblas a su luz admirable, y nosotros no debemos olvidar las grandes cosas y misericordias que el Señor ha hecho con nosotros para no caer como ellos en este tipo de actitudes. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo, y levanté de vuestros hijos para profetas y vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos. Acuérdense que los nazareos era gente que hacían un pacto con Dios, y una de esas cosas que hacían pacto con Dios era santificarse no tomando vino. Pero estos, ¿qué hacían? O sea, buscaban cómo hacer que esos hombres que se estaban consagrando al Señor cayeran
y rompieran su pacto. Ese es un grande pecado. Si usted sabe que alguien está teniendo su pacto con Dios de algo, pues déjelo y que se atienda con el Señor. Usted no es nadie para decirle nada en relación a eso, ¿no? O sea, por ejemplo, si alguien está ayunando y usted se entera de que está ayunando, pues usted pues respete el por qué, cómo y cuándo lo está haciendo, y usted un candadito se va a poner en la boca y no va a hablar nada de eso, si él de su asunto con Dios. ¿Me explico? Por poner un ejemplo, nada más para acotarlo, ¿no? Y a los profetas mandan diciendo, no profeticen, pues he aquí yo os apartaré en vuestro lugar, yo apretaré, en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. O sea, el Señor iba también a traer este juicio sobre ellos, así como ellos habían actuado, también el Señor iba a actuar de la misma manera. Y el ligero, dice, no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. Dios aquí a través de Amós está hablando desde un juicio que trajo más adelante, cuando el imperio asirio tomó cautivos a los israelitas y los desarraigó de Israel, digamos, de su tierra. Dios de aquí ya les está hablando de este juicio, y cómo ni el más valiente, ni aunque pusieras pies en polvorosa, de todos modos el juicio les iba a alcanzar, ¿no? Dice, el que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Cuando Dios trae un juicio, Él es, así como decimos, Dios no es hijo de hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepiente, y siempre lo sacamos para las bendiciones y las promesas y todo. O sea, nada más sacamos lo que nos conviene para cuando nos conviene. Pero esa palabra que Él no es hijo de hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta, también aplica para sus juicios. Va a llegar, si llega un día en que Dios dice, ya va hasta aquí llegó, pues por eso mejor hay que buscar nosotros siempre andar tomados de la mano de Dios. Aparte, el Hijo de Dios, su motivación debe ser esa, ¿no? Entonces, si se resbala, cae, se tropieza, ¿qué es lo que va a hacer el Hijo de Dios? Corriendito, ¿verdad? Corriendito a ponerse a cuentas con el Señor, a buscar restaurar su relación, a buscar andar en los caminos del Señor. Amén. Entonces, el juicio contra el pueblo de Judá fue porque se olvidaron de la ley del Señor, resumiendo. Y el juicio contra el pueblo de Israel es porque ellos fueron injustos con su prójimo y fueron impíos, o sea, vivieron una vida impía contra Dios. Estos juicios, hermano, vamos a sacarle alguna aplicación, nos recuerdan que hay ciertos principios morales que todo hombre y nación debe de observar. Vamos a mirarlos. Uno es, tenemos que tomar en cuenta acerca de preservar la dignidad de las personas. O sea, Dios nos tiene que ayudar a todos a no ver a las personas como cosas, como objetos. Tenemos que Dios nos ayude a preservar la dignidad de las personas. Y luego muchos pecamos con actitudes que no corresponden en relación a nuestra relación con nuestro prójimo, y a veces los denigramos, si no, como dicen por ahí, si no de palabra, a veces los denigramos con nuestro pensamiento, ¿no? Es importante procurar el bienestar de las personas antes que el beneficio económico. O sea, tenemos que buscar antes del beneficio económico, buscar el bienestar de las personas. O sea, si nosotros sabemos que algo va a perjudicar a nuestra familia, hablando por ejemplo de las familias, pues no tomemos decisiones que afecten el bienestar de nuestra familia. ¿Sí me estoy explicando? Eso es a lo que quiere referirse este punto. Tenemos que mantenernos fieles en las relaciones. Fieles en la relación, los padres con los hijos con los padres, los esposos con las esposas con los esposos, los amigos, no ser traicioneros. ¿Se acuerdan que la otra vez hablábamos de que la traición es uno de los pecados más condenables que tiene el Señor? O sea, la traición es algo que el Señor abomina. No guardar rencor en nuestro corazón, cuidar de los débiles, ¿verdad? Y no por una ambición personal atentar contra ellos. Son de los principios que podemos sacar de las cosas que Dios está hablando contra las naciones y contra el pueblo de Judá y contra el pueblo de Israel.
y renunciar pues definitivamente a la venganza, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, aquí después de estos primeros dos capítulos, después de que Amós se dirige a estas naciones vecinas, pues finalmente Dios se dirige a su pueblo y lo enfrenta con su pecado. Recordemos que Dios es justo y Él no hace, como dice la Escritura, acepción de personas. Así es que Él no solamente va a castigar el pecado de los incrédulos, sino también pues va a disciplinar a su pueblo. De hecho, Hebreos dice que el padre que ama a su hijo, ¿qué hace con su hijo? Lo disciplina, ¿verdad? Entonces, si nosotros eso es para los que son hijos de Dios, ¿eh? Por eso tenemos que asegurarnos que somos hijos de Dios, y eso cada quien se lo tiene que contestar. Entonces, esa escritura de Hebreos es para los hijos de Dios. Si nosotros somos hijos de Dios y nos descarriamos, el Padre Celestial va a buscar la manera de disciplinarnos, ¿verdad? Y nosotros nos equivocamos si pensamos que por el hecho de ser creyentes, pues podemos, ya usted lo ha oído en otros mensajes, pues podemos vivir desordenadamente, siendo indolentes espiritualmente, deshonrando el nombre del Señor. No es así, ¿verdad? Porque finalmente Dios dice en Pedro que Dios es un Dios santo y dice que nosotros seamos santos como Él es santo, ¿verdad? Entonces Dios anhela la santidad de su pueblo. Entonces eso es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Lo desea para nuestro beneficio, porque haciendo estas cosas nosotros pues vamos a estar bien con el Señor y vamos a estar bien con nuestro prójimo. Entonces, después de estos juicios, de estos 8 juicios contra las naciones, incluyendo a Israel, el profeta Amós va a traer 3 mensajes contra propiamente el pueblo de Israel. Estos 3 mensajes están ahí en el capítulo 3 al capítulo 6. Así es que estos mensajes, usted va a verlo ahí, se introducen con esta frase: oíd esta palabra. Fíjese, vamos a ver 3:1. Dice: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros. Oíd. ¿Se acuerda que en Apocalipsis qué le dice el Señor a las 7 iglesias? El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Se acuerda que cuando estuvimos un domingo hablando de las parábolas, el Señor decía que el pueblo de Israel había endurecido su oído para no escuchar? Este oír es de escuchar, de poner atención, de inclinar nuestro corazón. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros. Fíjese, luego el versículo 1 del capítulo 4. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y viviremos. Capítulo 5, versículo 1. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Estos 3 mensajes, como les repito, empiezan con oíd esta palabra, y van dirigidos a los israelitas. En el capítulo 3 van dirigidos a las mujeres de Samaria, capítulo 4, y es curioso, usted, cuando hay lee que dice vacas de Basán, el capítulo 1 del versículo 1 del capítulo 4, está refiriendo a las mujeres opulentas, de la alta, vamos a decir, de la alta sociedad del reino del norte. Entonces están dirigidas a ellas este mensaje. Y finalmente, en el capítulo 5, este tercer mensaje está dirigido a toda la casa de Israel, y aquí Dios hace un lamento sobre cada uno de ellos. En el primer mensaje, Amós va a acusar a todo Israel por abusar de la relación privilegiada que tenían con Dios, con Jehová. Ellos pensaban que por el hecho de tener un nombre, y eso ya los eximía de andar rectamente. O sea, nosotros, no por el hecho de que nos digamos cristianos, eso nos exime de andar como se nos pegue la gana, ¿verdad? Porque tenemos que recordar, hermano, que a mayor privilegio, mayor responsabilidad.
Y Amós va a hacer una recapitulación, ahí básicamente en el versículo 2 dice, a vosotros solamente conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Cuando está hablando de que es al único pueblo que ha conocido, está hablando de que a él los llamó con un propósito especial. Acuérdense que la promesa de salvación, ¿para cuántas naciones es? Según lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 12, para todas las naciones. Pero a él le plació escoger una nación para ser el conducto, el mensajero de llevar esta bendición a todas las naciones. Y a nosotros no se nos debe de olvidar esto, que si Dios a nosotros nos ha apartado de las tinieblas a su luz admirable, como dice Primera de Pedro, es para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado. ¿Ok? Entonces no somos la última Coca-Cola en el desierto, ni somos mejor que nadie, simplemente el Señor respondimos al llamado del Señor, ¿no? Y el Señor nos perdonó y nos limpió, ¿verdad? Y entonces Amós, a partir del versículo 3, va a empezar a hablar acerca de cómo las cosas no suceden por suceder, las cosas no acontecen por azar ni por nada. Y Amós nos va a mostrar que hay un patrón de causa-efecto, o como dicen los de física, a toda acción corresponde una reacción. Fíjese, por eso dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? También estos versículos, luego, déjame hacer un acotamiento, luego los sacamos de contexto, aunque sí podemos usarlos para cosas. El contexto de este versículo es ese, de decirnos, a ver, ¿van a poder caminar dos personas si no se ponen de acuerdo? Pues la respuesta es no, ¿verdad? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? Pues tampoco. ¿Ya cómo se le llaman estas preguntas, amor? Retóricas, ¿no? Son retóricas. Es que ella es mi apuntador. Son retóricas. ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare, o sea, si no estuviere con hambre, pues? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? Pues si no, pues ¿para qué hay red, no? Toda causa tiene su efecto. ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? O sea, imagínese un cazador que pues, no va a levantar el lazo pues, hasta que haya alguien caído en la trampa. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Se tocará la trompeta, en la ciudad y no se alborotará el pueblo. O sea, la trompeta se tocaba por dos razones, para convocar a la guerra, en el caso del pueblo de Israel, o para las ceremonias religiosas. O sea, tenían una razón de ser. Entonces, cuando alguien oía el sonido de la trompeta, que no es como las trompetas modernas, ¿no? Sino era un cuerno de carnero, una de dos, o se estaba ya convocando a una situación de guerra, o era una convocación a una celebración religiosa. O sea, no nada más lo tocaban por tocar, ¿verdad? ¿Sale? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? O sea, está hablando de un juicio. O sea, ¿Dios va a traer un juicio sin que haya una razón? No, ¿verdad? O sea, si Dios va a traer un juicio como los que habló, es porque hay, ¿qué? Una razón. Y si usted se fijó y usted vuelve a estudiar en su casa, los dos primeros capítulos que hablan de los juicios que ya vimos, tuvieron una razón. No nada más vienen por así, por azar. Dice, porque no hará, y esta es una afirmación, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y está hablando de los profetas, de los mayores y de los menores y de los que aquí Dios levantó. No está hablando de los que se dicen profetas, porque hoy muchos en estos tiempos se dicen profetas, pero no está hablando de esos que se dicen profetas, que a lo mejor sí lo son, no lo sé, pero no está hablando de esos. Si el león ruge, usted se quedaría así como la fresca lechuga.
Pues de entrada, porque a lo mejor usted nunca ha oído el rugido de un león, ¿verdad? Pero pues los que ya tuvimos experiencia dicen, ay, caray, ¿no? Y eso que está encerrado ahí en la jaula de Chapultepec. Impresiona, entonces. Fíjese, si el león ruge, ¿quién no teme? ¿Te ha visto esos documentales de National Geographic, de Discovery? Cuando se oye el rugido de un león, o de un leopardo, o de esas bestias, pues ¿qué hacen las gacelas? Quedan así, como la fresca lechuga. Le corren, ¿no? ¿Quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, y aquí está, ¿quién no va a hablar la palabra de él? Amós, ¿verdad? Fue un hombre que obedeció esa palabra. Entonces, pues el hecho que repetimos que Dios haya escogido a su pueblo no fue para que ellos tuvieran una excusa, ¿verdad? Para sus maldades, ¿verdad? Y el hecho es que Dios nos escoja, nos haya escogido como su iglesia, y Él tiene toda clase de bendiciones para nosotros por su gracia y su misericordia, pues no es impedimento para que si nos salimos del redil Él nos tenga que, como el pastor, ¿verdad? Las ovejas nos tenga que disciplinar. Y bueno, hay muchos ejemplos en las Escrituras. Está, por ejemplo, el caso de Ananías y Zafira, ¿verdad? ¿Se acuerda? Así recién que empezaba la iglesia, Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo, pues que ese fue el pecado. Porque eso es lo que dice la Escritura, no porque es lo que yo digo. Te lea ahí la Escritura. Porque el pecado de ellos fue que le mintieron, y eso dice la Escritura. Si no me cree, léale, yo no le estoy inventando. Le mintieron al Espíritu Santo. Es que tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Con estas cosas. Y bueno, en el versículo 11 dice, por tanto, o sea, porque ustedes hicieron todas estas maldades, fíjese, versículo 9, reunidos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio, no saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así, un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tus fortalezas y tus palacios serán saqueados. Aquí está hablando del imperio asirio. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león. Aquí el Señor está usando una expresión que podríamos decir, para los que piensan que Dios no es, usa el sarcasmo, este es sarcasmo. O sea, se está burlando de ellos. No para burlarse nada más así por hacerlo, sino por sus maldades, porque ellos pensaban que no iba a venir ninguna consecuencia como por causa de sus iniquidades. Y dice, así como el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán. O sea, ¿cuántos iban a escapar? ¿Qué iba a quedar del pueblo de Israel? Nada. No iba a quedar nada y de hecho no quedó nada. Así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también. Apagado. Así se despertaron ya. Entonces, dice que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel. ¿Se acuerda que le comentaba que el antecesor de Jeroboam II, que fue uno de los reyes, digamos el primero con el que comenzó el reinado ahí en el reino del norte, que se llamaba Jeroboam I, lo que hizo fue edificar altares en Betel y en Samaria,
donde él construyó un becerro mandó hacer un becerro de oro para que el pueblo de Israel no se regresara a adorar a Jerusalén y otra vez fuera ganado el corazón de los israelitas a la casa de David. Ahí está en Primero de Reyes, ahí puede usted buscarlo. Por eso dice que también va a castigar los altares de Betel y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Aquí déjeme decirle que es curioso, es de notar que Betel significa casa de Dios. Que en Betel fue donde Jacob tuvo esa visión de esa escalera donde subían y bajaban y subían ángeles. Génesis. Entonces, no le doy las citas para que usted se ponga a buscarlo. ¿Vale? Es importante que nosotros conozcamos la Escritura. Entonces es paradójico porque en esta casa de Dios lo que ellos habían edificado eran becerros de oro, cultos idolátricos que eran en contra de la voluntad del Señor, ¿verdad? Y contrarios al Señor. Y heriré la casa de invierno con las casas de verano y las casas de marfil perecerán y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Capítulo 4, segundo mensaje, ¿verdad? Juicio que viene contra las mujeres ricas de Samaria. Y fíjese, no es nada así bonito que le digan así, apelativo, ¿verdad? Vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echados del palacio, dice Jehová. Llama la atención que en esos juicios que por causa de esta opresión de los ricos contra los pobres, hay cosas que Dios quiere captar la atención del pueblo de Israel. Fíjese en el versículo 6. Dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Dios también estuvo trayendo juicio de hambruna sobre el pueblo. Pero dice el versículo 6 al final, mas no que, o los visteis a mí, dice Jehová. A veces, déjenme decir esto con cuidado. Cuando vienen cosas, y no quiero que tampoco se malinterprete lo que quiero decir, pero cuando vienen cosas así fuertes a nuestra vida, es importante buscar el rostro de Dios y descubrir cuál es lo que hay detrás de eso que viene a nuestras vidas. Y cada uno tiene que examinarse y buscar el rostro de Dios y estar en comunión íntima con Él. Porque hay veces que vienen cosas a nuestras vidas, pues como una disciplina del Señor para nosotros, ¿qué? Captar nuestra atención, hermano. Dios quiere captar nuestra atención. A veces no somos lo suficientemente sensibles para volver nuestro rostro a Dios y poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Y a veces pueden ser cosas que nos van a doler en nuestro bolsillo o nos van a doler en nuestra carne. Pero siempre Dios, si somos sus hijos, su propósito es que nos volvamos a Él. Versículo 8. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban, o sea, sed. ¿Y qué dice Dios? Mas nos volvisteis a mí. Os herí con viento solano y con oruga. Cuando veamos el libro del profeta Joel vamos a ver un poco más de esto. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Qué es lo que Dios quiere de cada uno de los seres humanos en este planeta Tierra? Que nos volvamos a Él. Eso es lo que Él quiere, que nos volvamos a Él.
Entonces, pues, él envió a su Hijo para que de buena manera pues, nos volvamos a Él. Pero a veces vienen juicios sobre las naciones y Él tiene muchas maneras de tener juicios, pero su único deseo es que nos volvamos a Él. ¿Ok? Envié contra vosotros mortandad. ¿Se acuerda de estas plagas? No se le recuerdan las plagas de Apocalipsis. ¿Se acuerda cuando Dios vaya a abrir los sellos, van a venir los que se conocen luego como los jinetes del Apocalipsis? Va a venir la guerra, va a venir el hambre, va a venir la muerte. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta sus narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. O sea, sí, estos juicios son tremendos y son para que los estamos estudiando, pues no para traer condenación, al contrario, es para decir, no, sí hay que tomar a Dios, ¿cómo se llama? En serio, o sea, Dios es Dios en serio. Le comenté la vez pasada que sí hablamos del amor de Dios y de la bondad de Dios y la misericordia de Dios, pero Dios es un Dios serio, que toma las cosas en serio y vas a traer juicios en serio. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra y fuisteis como tizón escapado del fuego, ¿qué dice? Mas no se volvieron a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera traeré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Fíjese el por tanto Dios, o sea, son juicios tremendos, ¿no? Hambre, sed, muerte, guerra. ¿Para qué? Para que te vuelvas a mí, dice Jehová. Y esos juicios no vinieron porque ellos andaban en santidad y buscando lo recto, haciendo la misericordia y andando en la verdad. Era porque ellos andaban, ¿qué? Oprimiendo a los pobres, oprimiendo a la gente, haciendo gala de opulencia, de soberbia, de orgullo. O sea, no eran pecados serios, ¿verdad? Por su depravación sexual y todo lo que ya vimos, ¿verdad? De los otros juicios. Pero Dios dice, por tanto de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, fíjese el llamado de Dios, prepárate, es un versículo, digamos, central en el libro de Amós, prepárate para venir, ¿a dónde? Al encuentro de tu Dios, oh Israel. Todos, hermanos, vamos a encontrarnos con Dios, tarde o temprano todos. Creyentes, hablando de hijos de Dios, y no creyentes, todos un día vamos a estar delante del tribunal del eterno Dios. Unos, pues, porque ya marcaron su sentencia al rechazar al Hijo de Dios en esta tierra, y nosotros que sí lo recibimos, pero para también decirnos, a ver, pues no, así como va a haber un juicio justo para los que estuvieron en contra de Dios, y no va a ser el juicio parejo. O sea, no va a ser el mismo juicio para el parricida, para el multihomicida, para el sanguinario, para el violento, para el genocida, que para alguien que no lo fue. Que Dios en eso es justo también. Pero de la misma manera, para cuando estemos ahí en el tribunal de Cristo, para el juicio de las obras del creyente y de los premios y los galardones, pues no, los galardones no van a ser parejos para todos. ¿O sí? Pues, bueno, eso dice la Escritura, por eso estúdiele. O más bien dijo el otro, estudiémosle, ¿no? Entonces, de una u otra manera tenemos que prepararnos ¿para qué? Para el encuentro de nuestro Dios. Yo le escribí a un compañero del trabajo porque me mandó un mensaje dándome a entender que ya estaba listo, pues ahora sí que para partir de este mundo. Le dije, ¿de veras ya estás preparado? ¿Ya te arrepentiste? No, que sí, bueno. Pues, de todos modos le voy a seguir atizando, ¿no? Que mientras haya vida, yo sé que él no está entendiendo lo que es el mensaje de la salvación, pero pues mientras haya vida y me dé oportunidad le voy a seguir compartiendo versículos y hablándole de la salvación del Señor. Pero todos tenemos que prepararnos ¿para qué?
Tú ya estás preparado, y con esto acabamos este mensaje y lo vamos a dejar el tercer mensaje para después, y lo que resta. Tú y yo, hermano, estamos, amigo, ya estamos preparados para venir al encuentro de nuestro Dios. Si hoy Dios nos llamara para estar en su presencia, ya estamos preparados para venir al encuentro de nuestro Dios. Si tú, amigo, que estás allá viéndonos a través del Face, o si nos llegas a ver en otra ocasión, ¿ya estás preparado para venir al encuentro de Dios? No, es que yo no creo que hay no creo que hay Dios. Bueno, está bien, cree lo que quieras, pero vas a estar delante del Creador y vas a tener que dar cuentas, ¿no? Entonces, pero hoy que la invitación está abierta para todos nosotros, ¿estamos listos para venir al encuentro de nuestro Dios? Tú y yo, hermano creyente, hoy, en esta noche, los que están aquí visitándonos también, ya estamos preparados para venir al encuentro de nuestro Dios. Por eso la importancia de cada día caminar de la mano del Señor y pues estar a cuentas, siempre estar a cuentas con nuestro Creador, con nuestro hermoso Señor, y para estar preparados para venir al encuentro de ¿quién? Porque así dice el Señor: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Bien, hermanos. Tenemos reunión de oración los varones el viernes a las 8 por Zoom, así que lo invitamos a que esté ahí haciendo fuerza con todos los varones. Estamos ciñendo los lomos de nuestro entendimiento, ¿verdad?, para poder seguir buscando el rostro de Dios y que Él cambie nuestros corazones, primeramente a nosotros, ¿verdad?, y después a los demás. Los jóvenes, si hay jóvenes, las hijas de mi hermana Katia, las están invitando para ir este sábado a la Marquesa. Llévese su abrigo de mink, llévese su rompeviento, no sé. Van a salir a las 9:30 aquí de la mañana en punto. ¿Sabes? Aquí que 9:31 ya, como el rapto, se fueron, ¿no? Entonces procure llegar pues unos 5 o 10 minutos, más vale que sobre y no que falte tiempo, y así sirve de que hace su escala técnica acostumbrada. Traiga despensa también para los necesitados. Acabamos de ver los juicios que Dios trajo sobre el pueblo de Israel y de Judá por no acordarse de los más desamparados, ¿no? Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos un corazón misericordioso, es que traigamos despensa para ellos, y también le exhortamos a reunirse aquí localmente. Si de veras no puede, pues no deje de hacerlo vía remota, pero lo animamos a que esté por acá. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga, después de meditar esta palabra y despedirnos también, que el Señor nos guarde con su presencia donde vayamos. Señor, queremos rogarte que seamos sensibles a tu voz. Tú 3 veces o varias veces ahí en este estudio que estábamos teniendo de Amós, le dijiste a tu pueblo: oíd, y tú una y otra vez, no solamente en esta parte de la Escritura, sino, pues por decirlo de alguna manera, en toda tu palabra nos estás recordando una y otra vez a ponerte atención a ti, Señor. Oíd, estad atentos, porque tú deseas que estemos preparados para venir al encuentro tuyo, Señor. Si alguien aquí, aún de los que nos oyen o aquí, todavía no está listo para estar delante de tu tribunal, Señor, delante de tu gran trono, porque no ha rendido su vida a ti, no ha entregado su corazón, no se ha arrepentido de sus pecados, te rogamos que tú le hables y estés ahí, Espíritu Santo, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, y quiera alguien que está en esta condición venir a tus pies y pedirte perdón y estar rogando de ti favor y misericordia, Señor. Y a nosotros que un tiempo hemos decidido ya tomar este acto de fe, de creer en ti, de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, y que ahora, Señor, hemos sido, por la gracia tuya, constituidos, como dice tu palabra, en hijos tuyos. Queremos rogarte que nos ayudes a estar preparados, Señor, también para venir a ese encuentro hermoso que hemos de tener contigo cuando partamos de esta tierra, o como dice tu palabra, si el día de tu venida fuera allá y tú nos
llames ahí en el cielo, ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Gracias porque tus hijos tenemos la seguridad de que podemos estar en tu presencia, Señor, y vamos a estar por la eternidad así. Pero, Señor, también es importante que sigamos caminando en la santidad y en la perfección tuya, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, para hacerte agradable a ti, Señor, y para también ser de bendición a nuestro prójimo. Gracias por esta reunión que tú nos has concedido de tener, y ahora, Señor, que vayamos con la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento, la presencia de tu Espíritu Santo a nuestros lugares, a nuestros hogares, o donde quiera que vayamos a encaminar nuestros pasos. En el nombre de Jesús. Amén.